sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Arcus Group, Sistealarmas, VIP Security, IFPO, Protec Seguridad 2013, Sistema Élite de Seguridad Integral CESI Compañía Anónima, Academia Vital Jiu-Jitsu. Con Seguridad Radio. El programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. RCR presenta Con Seguridad Radio. Buenas tardes, tengan todos bienvenidos a Con Seguridad Radio en su edición número 118. Un espacio creado pensando en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Hoy sábado 7 de agosto, aquí en Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Agradecemos al recurso humano que hace posible esta iniciativa. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En la producción, Mónica Pupo. En los controles, José Tobar. Asistente de producción, Rubén Áñez. Quien estará compartiendo con ustedes, Alfredo Yuncosa. Transmitimos por rcr750.com, en YouTube RCR750, en Periscope RCR750. Con Seguridad Radio llega a ustedes gracias a Sistealarmas, VIP Security, IFPO, Arcus Group, Protec Seguridad 2013, Academia Vital y Sistema Élite de Seguridad Integral CESI. Recuerden nuestras redes sociales en Twitter @Seguridad Radio, en Instagram @Con Seguridad Radio y en nuestro canal de YouTube Con Seguridad Radio. Vamos a iniciar nuestra sección Alternativas de Actualización Profesional. Alternativas de actualización profesional. Hoy tenemos desde Caracas a Fernando Bacotti, miembro de la Hispanic Advisory Board de IFPO por Uruguay. Es licenciado en Ciencias Navales y capitán titular retirado de la Armada de Uruguay, oficial de Estado Mayor y tiene un doctorado en Ciencias Políticas. Está certificado como CPP por ASIS International. En Uruguay ha sido designado en el Ministerio de Defensa Nacional como jefe del Departamento de Operaciones Especiales y asesor del Departamento de Relaciones Exteriores. También ha colaborado en la Junta Nacional de Control de Narcotráfico y Abuso de Drogas. Fernando va a conversarnos sobre seguridad y pandemia en el Cono Sur, reflexiones de la baja del delito. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por la invitación y la verdad un tema muy importante. No, gracias a ti por tu tiempo y sobre todo que tenemos la fortuna que a pesar que eres ciudadano uruguayo, estás un tiempo con nosotros acá en Venezuela y bueno, eso facilita de alguna manera las cosas. Bueno, efectivamente. Te escuchamos. Somos todo oídos. Bueno, Alfredo, he estado pensando en el tema que hablamos y realmente el último año y medio ha sido muy complicado para todo el mundo, en especial para la región. América Latina y el Caribe es una región en sí misma que ha sido impactada como ninguna, quizás como ninguna otra del planeta por la violencia criminal, que ya a esta altura es una violencia crónica. Por muchos años ha ostentado la región las tasas más altas de delitos violentos a nivel global, como son los homicidios y la violencia basada en género, por ejemplo. La percepción de inseguridad de la ciudadanía es equiparable con los países que están en conflictos armados en otras zonas del planeta. Las instituciones responsables de la atención del tema experimentan bajos niveles de confianza por parte de la población y los problemas de seguridad han lastrado por décadas el desarrollo sostenible, que es en lo que trabaja Naciones Unidas, por ejemplo, de los países de la región, afectando la gobernanza democrática, como se ha visto en los últimos 15 años. Hay grandes desafíos todavía por delante y pese a las dimensiones del problema, desde hace ya un tiempo considerable, hay transformaciones en el tratamiento del tema de la seguridad ciudadana. Hay como una diferente conciencia entre la sociedad civil, entre
los operadores de la seguridad, la integración cada vez mayor de la seguridad privada con la seguridad pública. Y si bien se reconoce que este problema es multicausal, hay factores que se deben tener que considerar, ¿no? Por ejemplo, se deben intensificar esfuerzos en materia de reformas. Ya muchos países lo están haciendo, pero acelerar lo que sería la agenda que tiene la región para el 2030. Como sé que el tiempo es breve, yo me tomé la libertad de hablar hacer una especie de punteo y hablar sobre las conclusiones de lo que ha sido el 2020, la pandemia y demás, porque podemos decir como primer, comentario, que las caídas de los delitos violentos que se han registrado en diversas regiones de los países de América Latina y el Caribe constituyen una señal que es esperanzadora, sin duda, pero las causas asociadas deben analizarse con mayor rigor y profundidad para ajustar estrategias y sostener esfuerzos, porque es muy fácil, luego de este año y pico de pandemia, sacarse la bandera de decir hemos establecido políticas que han repercutido en la disminución de la baja del delito. Es más profundo que eso, porque tuvimos una pandemia de por medio, dificultades de movilidad, una serie de factores que no son tan sencillos de analizar. El crimen violento sigue ensañándose contra la población joven. Eso es un dato que surge de estudios muy serios organizados por Naciones Unidas, por ONGs, por gobiernos, por observatorios de violencia que hay instalados en diferentes países y regiones. Por ejemplo, en Centroamérica y lo que sería el cono norte del continente, ha habido una disminución muy clara en materia de homicidios, que es un indicador muy importante. En el 2020 hubo, de acuerdo a Infosegura, que es una organización que se dedica a este tipo de análisis, hubo 2.600 homicidios menos que el año pasado, en el igual periodo, por ejemplo. Pero se han registrado innegables avances en la gestión institucional también, y en el diseño y ejecución de políticas públicas que responden al paradigma de la seguridad ciudadana. Sin embargo, el proceso se debe acelerar para que se protejan esas mejoras. El marco jurídico y normativo que rige el sector de la seguridad en la región se ha visto impactado por esto. Varios países ya han creado leyes que vinculan a la seguridad privada con la seguridad pública, y todo ese conjunto que trabaja en lo que se puede denominar como seguridad ciudadana. También en Naciones Unidas se ha acuñado desde hace años como un término que se conoce como seguridad humana. Antiguamente se le llamaba seguridad multidimensional. Hoy por hoy se llama seguridad ciudadana, y Naciones Unidas trabaja activamente en ese aspecto desde el año 1994, y ya hoy en día el tema de seguridad humana es un tema común del que se habla en cualquier gobierno y en cualquier ministerio de seguridad o del interior de cualquier país en la región, que tenga un departamento de convivencia, por ejemplo, como lo tiene Uruguay, del departamento de convivencia y seguridad ciudadana. Allí se habla del tema seguridad humana, que engloba todo lo que estamos hablando. La gestión territorial de la seguridad está desplazando con buenos resultados las respuestas genéricas e inducidas desde lo nacional, pero las estructuras y procesos institucionales son endebles y requieren de blindajes adicionales. La sociedad civil ha ganado protagonismo, como les decía, y relevancia en el sector de la seguridad total, de la seguridad integral, y sus acciones se han profesionalizado. Vemos con alegría que cada vez más la seguridad privada es más profesional en todo el continente. Sin embargo, hay ciertos números que yo voy a mencionar a continuación y algunas recomendaciones para seguir en esta materia en lo que hace al continente en sí. Porque cuando hablamos de lo que ha sucedido, por ejemplo, nosotros podemos decir, yo acá tengo unas anotaciones de que, por ejemplo, en Brasil el delito ha bajado. ¿Pero qué tipo de delitos han bajado? Como decía, los homicidios han bajado, pero
el narcomenudeo, la trata de personas, los delitos asociados a lo que representa el fenómeno de los barra bravas del fútbol en el continente, si bien se redujo en la venta de droga o el narcomenudeo en los partidos de fútbol por obvias razones, porque se cancelaron los eventos deportivos a nivel público, sí se expandieron en otro tipo de modelo de negocios, en otro formato, ¿verdad? Eso ha pasado en Brasil, en Argentina, lo tengo anotado también para Centroamérica. El narcomenudeo aumentó, pese a que han habido incautaciones históricas en el continente. Uno de esos casos es el caso de Uruguay, que aprobó el año pasado una ley de urgente consideración que cambió ciertos marcos jurídicos para permitir que la policía operara de otra manera en el tema de esta lucha contra el narcotráfico, y se han desbaratado bandas y se han incautado miles de kilos de cocaína. Inclusive se han detectado cargamentos que salieron de Uruguay y que llegaron a otros países de Europa, pero gracias a la colaboración de las autoridades de manera multilateral se ha podido incautar todo eso. O sea que, por ejemplo, los delitos informáticos es otro tema que ha ido en aumento en este periodo de pandemia. Pero los números que quería mencionar es que pese a todo, a la pandemia, a la reducción de movilidad, a que la gente ha estado confinada, a que hay países que han tenido restricción en la distribución de combustible que ha conllevado como factor resultante la falta de movilidad, los casos de cuarentena, en los países que tienen establecidos días para circular, días para no circular y demás, podemos decir que la región sigue a la cabeza de los casos de homicidios dolosos a nivel mundial, con tan solo el 8% de la población mundial que tenemos en América Latina y el Caribe. Se contabiliza un 33%, atendeme esto, Alfredo, un 33% de todos los homicidios del mundo se llevan a cabo, se cometen en nuestra región. 17 de los 20 países con las tasas más altas de homicidios a nivel global están en América Latina y el Caribe. Países como El Salvador, Honduras, Jamaica han tenido tasas de homicidios superiores a 40 homicidios por cada 100.000 habitantes desde 2018, mientras que la Organización Mundial de Salud indica que los países que tienen 10 homicidios por cada 100.000 habitantes se debería tratar como una pandemia. En América Latina y el Caribe el promedio ese es de 21.6. Así que es más del doble de lo que establece la Organización Mundial de la Salud para tratar el caso de homicidios como si fuera una pandemia, una epidemia, perdón. Los índices de delincuencia de América Latina y el Caribe están muy por encima de otros países con niveles de desarrollo similares, como es el caso de Honduras y Zambia, por ejemplo, que tienen tasas similares de Producto Bruto Interno per cápita. Sin embargo, Honduras sufre un 56.5 de homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que Zambia registra 5.3. Análogamente, mientras que México contabiliza cerca de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, Tailandia, con un Producto Bruto Interno per cápita inferior al de México, solo tiene 3.2. Y la tasa de homicidios en Colombia es superior a los 25, mientras que en el Líbano es de 4. Estos son números, evidentemente, basados en estudios muy serios, en estudios con muestreos muy contundentes. Hay respaldo, hay soporte de todo esto que yo te estoy diciendo y te lo puedo compartir cuando vos quieras para que los oyentes y los interesados se puedan informar perfectamente de estos números que son impactantes realmente. Si bien en la región han tenido lugar avances en materia de políticas públicas y de gestión de la seguridad ciudadana, como ya les decía, y se registraron progresos significativos en los marcos normativos, aún persisten muchos retos y desafíos para la transformación institucional del sector de la seguridad y lo que hace a la seguridad ciudadana en particular.
Fernando, Sí, este es un tema extremadamente apasionante. Lamentablemente los tiempos claro, en, claro. en la radio especialmente son implacables. Yo estoy seguro y desde ya te hago una invitación para que puedas estar en nuestro programa y podamos tocar este tema de manera muchísimo más amplia, porque es sumamente interesante y hay mucha tela que cortar. Lamentablemente tenemos que ir a receso comercial, pero no Claro. sin antes agradecerte por tu participación. Alfredo, gracias a vos, tenía mi cronómetro aquí al lado para contabilizar el tiempo, por supuesto. Este es un tema muy apasionante, espero poder seguir hablando del mismo. Llevo ya unos 20 años trabajando en todos estos temas vinculados con la seguridad ciudadana, como vos ya perfectamente lo sabés, así que quedo completamente a las órdenes. Te mando un muy fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias Saludos a todos los oyentes. gracias a ti, Fernando. Vamos a un receso comercial y ya regresamos. Enseguida regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. VIP Security es la más reconocida organización en toda Venezuela por ser líder en brindar servicios de seguridad para eventos a gran escala, logística, asistencia y resguardo de personalidades. Contáctelos en Caracas al 0212-271-1164. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Protex Seguridad 2013, Compañía Anónima. Empresa venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada. Contáctelos al 0412-012-4313 o al 0281-275-2876. Visite su página web corporacionprotex.com.be. Su seguridad es número 1. Sistema Élite de Seguridad Integral CESI, Compañía Anónima. Organización venezolana especializada en servicios de seguridad privada. Contáctenos al teléfono 0212-381-0083 y al correo electrónico cesiseguridad@gmail.com. Su seguridad es nuestra prioridad. ¿Quieres estar en forma y elevar tu sentido de defensa? Únete a Academia Vital Jiu-Jitsu, artes marciales, protección personal y fitness. Síguenos en Instagram, Academia Vital BJJ7. Visítanos en el Centro Comercial Los Campitos, piso 2, Municipio Baruta, Estado Miranda, Caracas. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Ya está de vuelta con Seguridad Radio. Conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Y estamos nuevamente con ustedes. Hoy en nuestra sección de conocer a nuestros profesionales del gremio de la seguridad tenemos a Geraldine Guedes desde México. Certificada de estudios superiores en gestión del conocimiento, maestría en administración de empresas, licenciatura en ciencias administrativas y gerenciales, consultor en aprendizaje estratégico, coach y facilitador. Se ha dedicado durante más de 19 años al fortalecimiento del desarrollo de las habilidades socioemocionales en empresas y organizaciones de la sociedad civil en países como Chile, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, entre otros.
formador de formadores con énfasis en las metodologías de aprendizaje centrado en el participante, aprendizaje acelerado, neurociencias y aprendizaje de adultos. Consultor especialista en desarrollo e implantación de universidades corporativas bajo la metodología de Ateneo Empresarial. Educador para el desarrollo de las competencias clave del siglo XXI, con énfasis en la formación en habilidades socioemocionales, inteligencia emocional, liderazgo, resiliencia, comunicación asertiva, aprender a aprender, responsabilidad social y ciudadanía global. Saludos, Geraldine, ¿cómo estás? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Muy buen día, me encanta compartir contigo. Igualmente, teníamos tiempísimo que no nos veíamos, pero bueno, gracias. Que no nos veíamos, sí, pero sí nos escribíamos, sí, lo sí, cual es muy bueno. Hemos mantenido la comunicación. Así es. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien. Contenta de colaborar y de seguir abriendo estos espacios para crecer profesionalmente en las distintas áreas en donde nos vamos encontrando. Así es. Geraldine, ¿cómo podemos definir la cultura organizacional para aquellas personas que nos están escuchando? Sí, fíjate, la cultura organizacional es eso que es la personalidad de la empresa. O sea, las empresas en general son algo que se llama una entelequia, es decir, algo que existe porque las personas que conviven y que van haciendo día a día sus procesos arman un camino. Entonces, así como hay cultura de países, culturas de familias, culturas de comunidades, hay cultura organizacional. Entonces, es esa personalidad que se va creando inicialmente de los que crearon la empresa, ¿no? De los emprendedores, y en la medida que la empresa va creciendo y va tomando decisiones, va afectando la cultura. En algunos es algo muy permeable y se ve muy claro cuál es el camino. En otros es algo que sucede, pero no le tomamos mucha consideración. Ahora, esas culturas, las culturas familiares, ciudadanas de cada país, ¿cómo influyen en la cultura de las organizaciones? Es una combinación, es como cuando armas una familia, ¿no? Cuando armas familia vienen distintas personas y van trayendo sus espacios. Entonces, por ejemplo, una empresa de cultura familiar, una empresa familiar genera un espacio en la medida que empiezan a entrar distintas personas a interrelacionarse, bien sea por carreras, por cultura de otros países o por cultura de departamentos, porque los departamentos como tal también tienen cultura, ¿no? El área de ventas es distinta al área de mercadeo, al área de seguridad, al área de producción. Entonces lo que se va haciendo es una combinación de valores, una combinación de creencias, y cuando se toma en serio, cuando te das cuenta de que esto es parte de la organización y que puede ser para beneficio de todos, se hace un protocolo de cómo queremos que sea la cultura. Entonces se definen los valores, eso es parte de la misión y la visión, y se define incluso a través de la estructura organizacional. Hay una frase clásica en el mundo de diseño organizacional que dice estructura modela conducta, es decir, dependiendo de la estructura a nivel de organigrama y la estructura física incluso de la organización, las personas se mueven, se conducen de forma distinta, y eso abre espacios dentro de la cultura. Entonces hay cultura de puertas abiertas, por ejemplo, líderes que siempre tienen las puertas abiertas en sus oficinas, o ahora hay lo que se llaman los open space, ¿no? Que están abriendo, no tenemos como que oficinas cerradas, sino espacios muy pequeños cerrados para que haya cierto tipo de reuniones, pero en general todos los espacios son abiertos. La cultura que ha habido con el cambio de lo que ahora se define trabajo híbrido o teletrabajo, trabajo desde casa, eso cambió el proceso de la cultura también. Entonces hay distintas cosas que confluyen, y cuando se toma en cuenta y se hace un plan organizado, se puede obtener muchísimos beneficios de ese proceso de la cultura. Ahora, cuando hablamos de una organización que se puede calificar de exitosa, ¿qué características tiene las culturas en esas organizaciones? Uh-huh. Entendiendo que cada organización tiene su propia identidad, pero ¿cuál es esa línea común, ese factor común que tienen en cuanto a cultura? Pues una es que hay una congruencia global entre los valores, o sea, lo que se predica y lo que se hace. Entonces tú ves que el liderazgo es congruente. Por ejemplo, alienándonos al tema de seguridad. Oye, esta empresa promueve la seguridad, todos trabajamos en la seguridad, y cuando salimos de la empresa nos colocamos el cinturón de seguridad, ¿no? O sea, entonces eso asocia a que todos vamos en la misma línea de seguridad. Tenemos seguridad no solamente en pasar por la vía señalizada, sino en cómo nos interrelacionamos
relacionamos por la vía del internet, cómo hacemos procesos para comunicación. Allí vas viendo que hay congruencia. El liderazgo es un elemento importante en el proceso de la cultura. Lo otro es que haya una definición de qué es para nosotros lo que queremos hacer, porque hay cultura, vamos a llamarlo interna y cultura externa, o sea, está lo que pasa dentro de las organizaciones y lo que la organización proyecta hacia la sociedad. Entonces también allí debe haber congruencia, y el consumidor, que ahora se le llama prosumidor, porque estamos en una interrelación constante, ¿no? de poder influenciar en lo que sucede dentro de las empresas y las empresas influenciarnos a nosotros, comienza a haber mayores espacios. Y en estos últimos 10 años se han abierto espacios para lo que se llama la cultura de responsabilidad, de libertad y responsabilidad, en donde se está comenzando a abrir el espacio de la madurez del colaborador, del trabajador, de que no es que yo le tengo que decir todo lo que tiene que hacer, sino que la persona también puede aportar, y como una persona madura que aporta, también se hace responsable de los procesos. En las organizaciones, por lo general, ¿cuál es la unidad que tiende a ser responsable de los temas relacionados con la cultura? Típicamente es el área de talento humano, de recursos humanos, y a veces se cree que solamente ellos son los que impactan en el proceso de cultura. Ellos son los que generan el lineamiento para la cultura, y la cultura vive en todo. Entonces, claro, tienen la responsabilidad de ser mayormente congruentes, entregar espacios, crear ambientes, crear incluso actividades para promover el proceso de cultura, pero realmente, si me preguntas a mí, los responsables son todos los líderes de cada uno de los departamentos o áreas, para que sean totalmente congruentes y promuevan el proceso. Por ejemplo, vamos a promover la cultura de aprendizaje, que es mucho en el área donde yo estoy. Oye, sí, buenísimo, todos queremos aprender, todos queremos hacer, pero eso va a ser el sábado en la tarde, porque en la semana no tenemos tiempo. Allí el espacio de congruencia no está, ¿ok? Entonces, por esas bases vamos armando esos espacios en la línea. Recursos humanos o talento humano da la directriz, y todos nosotros nos vamos en línea a seguir confluyendo en ese proceso. ¿Existen metodologías para evaluar la cultura de una organización y en qué se basan esas metodologías? Típicamente las culturas organizacionales se miden a través de la psicometría. La psicometría es el área de la psicología que hace factible, tangible en números qué es lo que pasa con la conducta humana. Entonces pueden haber escuchado, por ejemplo, encuestas de clima organizacional. Eso habla de la cultura. O espacios como el Great Place to Work, que también habla de qué cosas podemos promover. Están estos que son procesos genéricos, pero también hay una cantidad de procesos que ponemos nosotros definir para estudiar, por ejemplo, cuán adversos o propensos somos a tomar ciertos riesgos, cómo manejamos ciertos protocolos, cómo se maneja la comunicación dentro de la organización, porque en donde nosotros vemos observable, donde se puede vivir la cultura, es en la forma de conversar. Porque al final todos los trabajadores hacemos todo nuestro trabajo a través de la conversación, independientemente de si seamos más de operaciones, más de staff, más de mercadeo, todos conversamos. Entonces, cuando medimos las formas en las cuales conversamos, cómo generamos ese proceso, también sabemos un poco cómo se conlleva el proceso de la organización. Entonces, a través de la psicometría puedes colocarle números, escalas, gráficos, para ver en qué porcentajes vas sumando o vas no sumando el proceso de cultura. Tú has estado muy relacionada, de hecho eres venezolana, aunque en estos momentos estás en México. ¿Hay esa costumbre en las organizaciones venezolanas en hacer mediciones de la cultura? Sí hay bastante. Nuestro país tiene mucho proceso en medición de cultura, porque nosotros en Venezuela tenemos mucha influencia de empresas multinacionales con culturas fuertes, grandes, y aprovechando estas combinaciones, a veces creemos que, oye, que hay una cultura latina distinta a una cultura, hay combinaciones evidentemente, pero las culturas, como todo lo que es del ser humano, se puede adaptar. Entonces, así como me comentaste ahorita, hablamos de elementos que son para el éxito de la cultura, también hay elementos que aporta cada cultura de país, cada cultura de empresa para esa suma de culturas. Entonces, de hecho, nuestra línea de talento humano en Venezuela es de muy alto nivel en estos procesos. Se consideran muchos trabajos en pro de escuchar cada vez más al ser humano que está allí, y se está ampliando los espacios para desarrollo, para incluir en cultura
cultura elementos como procesos de aprendizaje, procesos de seguridad, procesos de reconexión, porque típicamente se hablaba más al principio de la cultura de cómo se siente la persona bien en el trabajo y cómo yo me estoy desempeñando, pero ahora se está abriendo a escuchar más qué otras cosas están sucediendo. Excelente. Vamos a un receso comercial y ya regresamos. Estamos con Geraldine Guedes directamente desde México. Gracias. En pocos minutos regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. VIP Security es la más reconocida organización en toda Venezuela por ser líder en brindar servicios de seguridad para eventos a gran escala, logística, asistencia y resguardo de personalidades. Contáctelos en Caracas al 0212-271-1164. Protex Seguridad 2013, Compañía Anónima. Empresa venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada. Contáctelos al 0412-012-4313 o al 0281-275-2876. Visite su página web corporacionprotex.com.be. Su seguridad es número 1. Sistema Élite de Seguridad Integral CESI, Compañía Anónima. Organización venezolana especializada en servicios de seguridad privada. Contáctenos al teléfono 0212-381-0083 y al correo electrónico cesiseguridad@gmail.com. Su seguridad es nuestra prioridad. ¿Quieres estar en forma y elevar tu sentido de defensa? Únete a Academia Vital Jiu-Jitsu. Artes marciales, protección personal y fitness. Síguenos en Instagram, Academia Vital BJJ7. Visítanos en el Centro Comercial Los Campitos, piso 2, Municipio Baruta, Estado Miranda, Caracas. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Usted está escuchando Con Seguridad Radio. Y regresamos nuevamente con Geraldine Guedes, directamente desde México. Geraldine, ¿cómo es mayoritariamente la cultura organizacional latinoamericana? ¿Qué la caracteriza? Entendiendo que, bueno, que también hay países con características muy particulares, pero nuevamente, ¿cuál es el factor común en América Latina? Fíjate, nuestra cultura en América Latina, vamos a decir, observada desde la cultura de Europa o de otros países, es una cultura más cercana.
en donde posiblemente venimos incluso a ser amigos en la organización, aun cuando tenemos muy claras nuestras responsabilidades organizacionales. Evidentemente, dentro de América Latina hay una cantidad de cosas diferentes, y tú que has tenido, gracias a Dios, la oportunidad de compartir con profesionales de distintas áreas, pues ver que, por ejemplo, la proxémica, que es eso que tan cerca me coloco de alguien, es distinto dentro de países que están hacia el sur o países en el centro, incluso dentro del mismo país es diferente cómo nosotros nos interrelacionamos. Eso afecta, pero en términos generales somos más cercanos. Hemos tenido mucho impacto de las culturas multinacionales norteamericanas y europeas, porque es parte de lo que vivimos en el siglo pasado, de la globalización, y cuando empezó todo este proceso, y ya es un impacto que va en doble vía. Entonces, posiblemente antes era un requisito más estricto moldearnos o conectarnos o conducirnos cómo se conducen en la casa matriz que está en tal país fuera, pero ahora cada organización, cada país tiene una cultura particular respetando los valores organizacionales a nivel global. Entonces eso hace la distinta combinación. ¿Qué puede suceder? Así como hay multinacionales de origen europeo o norteamericano, hay multinacionales de origen latinoamericano. Entonces ahí empiezan a hacer congenio los distintos procesos. Y cuando te toca moverte, por ejemplo, dentro de la misma empresa, pero a distintos países, te das cuenta que aunque estás en la misma empresa, se habla un idioma distinto, pero el idioma general se entiende, ¿no? Solo que nos adecuamos a esa forma en la cual nos estamos comunicando. Es como que yo soy de Valencia y entonces me muevo a Caracas. En Caracas hay ciertas expresiones, me voy a Maracaibo, hay ciertas expresiones que son distintas, pero en general todos somos venezolanos y hay unas palabras clave que todos entendemos. Y eso definitivamente ha generado ese mix, por decirlo de alguna manera, como tú lo mencionas, donde una empresa de repente transnacional finlandesa que funciona en Venezuela o funciona en cualquier otro país latino está impregnada de esas características del ciudadano, ¿no? Así es, totalmente. Incluso anteriormente te estoy hablando hace como 50 años, era, vamos a decir, la tradición era que entonces los líderes principales venían de la misma cultura que venía la casa matriz, como para mantener el proceso. Con esta mezcla que se ha abierto y donde yo digo que este siglo es el siglo de la real globalización, ¿no? O sea, en donde todos estamos con todos y compartiendo. Entonces ya vemos empresas en Venezuela con su casa matriz en Austria o en Inglaterra, donde el gerente o el director general o vicepresidente principal es venezolano, y esas combinaciones hacen que sea mucho más rica la cultura y además que nos adaptemos mejor a los distintos mercados que estamos atendiendo, porque es la forma natural de yo conocer mi mercado, mi consumidor, mi forma de hablar, mi forma de compartir. Más allá de ver por qué no ha pasado, a mí me contenta mucho ver las posiciones que ha ido ocupando la mujer en las organizaciones, ¿no? Uh-huh. ¿Hay aportes por parte de las mujeres que destacan en beneficio de las culturas organizacionales? Sí, vamos a decir, lo femenino ha traído procesos propios de lo femenino, ¿no? Lo femenino crea de repente ciertas lealtades que trabajan o incluso cierta condición de ser más humanos y considerar ciertos espacios. Eso va impregnando los procesos de cultura y como todo en nuestra sociedad son transiciones. Cuando yo comencé en el mundo laboral, yo, vamos a decir, era mujer, pero había ciertas cosas que me conducía como era la cultura muy masculina de la organización, incluso la forma de vestir, la forma de relacionarnos. En la medida que cada vez más ha ido creciendo el liderazgo femenino y se han ido combinando acciones, entonces hay cambios en los procesos y entonces hay protocolos que se mantienen desde el respeto, pero con ciertos espacios más de oportunidad de compartir. Y lo otro es que también el movimiento social que ha habido, acuérdate que nosotros venimos de la revolución industrial, ¿verdad? A principios del siglo pasado, y todo ha venido creciendo, hemos pasado por revoluciones de conocimiento, revoluciones financieras, ahora se habla de la revolución del talento humano, entonces ahora hay como más flexibilidad
como más concepto de la comodidad desde el humano. Recién acabo de ver una línea aérea que cambió el uniforme de todo lo que es el protocolo de azafata, y el uniforme es cómodo, son zapatos deportivos, sigue siendo muy formal, muy elegante, muy acorde a la cultura, pero es con zapatos deportivos, ¿no? Entonces ya cuando tú ves y tienes todo el sentido del mundo, ¿no? Que si estás trabajando en un avión tengas zapatos deportivos y no unos zapatos de tacón, esas combinaciones han hecho una permeabilidad interesante. Y también lo vemos, por ejemplo, en los procesos deportivos, en estas combinaciones donde ya no etiquetas un deporte, ya no etiquetas un cargo, ya no etiquetas la cultura por los procesos que son. Sí es cierto, y así se define, cuando defines una organización y la misión, si la cultura de la organización es más masculina, más femenina, más integrada, eso es parte de lo que se define y todo está bien. Lo interesante es que dentro de esa definición haya una congruencia, una integridad en el respeto hacia lo que se hace, en los valores, etcétera, etcétera. Hay algo que respondes que me parece interesante, y es el hecho de ese trato más humano por la participación de la mujer en posiciones de liderazgo. ¿Crees que quizá el hecho de que la pandemia, creo que la pandemia nos ha obligado a todos a prestarle más atención al trato desde el punto de vista humano, sí, a la preocupación por la gente, por su salud, inclusive por los riesgos psicosociales? ¿Crees que esa participación de la mujer en cargos de liderazgo favorece esta tendencia? Sí, creo que es una combinación, Alfredo, entre el crecimiento del aporte de la mujer y la participación y la conciencia de que nosotros somos seres emocionales, seres integrales, que somos cuerpo, mente, emoción y que todo eso confluye. Nosotros venimos, como decía, al principio, de que solo se necesitaban las manos en el proceso de producción masivo. Y luego, pues, incluso había frases que decía, tus problemas los dejas en casa, a la empresa no se traen problemas, pero realmente tú eres un ser humano que viene con todo. Eso ya venía ocurriendo desde los 70, 80 a través de la inteligencia emocional, a través de muchas cosas de conciencia que lo han promovido muchos hombres que tienen el proceso femenino desarrollado, porque acuérdate que nosotros somos femenino y masculino ambos en desarrollo, y eso combinado con todo lo que nos ha venido sucediendo, además con lo que nos trajo para enseñar las generaciones, los millennials y los Z que ya están entrando en el mundo organizacional. Entonces todo lo que nos pasa como sociedad ampliada, eso impacta a la organización. Entonces ya se comienzan a hablar temas como la salud mental, que antes era algo que no se tocaba. Una de las cosas, y se han hecho muchísimos artículos increíbles que ha impactado de los últimos Juegos Deportivos, los Olímpicos, es el abrir esos espacios de que, oye, mira, soy un ser humano, hago cosas que parecen de superhéroe, rompo récords, pero yo soy un ser humano. E incluso allí es cuando comienzas a ver cómo las culturas permean. Cuando se hizo este acto, que me pareció además hermosísimo, de 2 medallas de oro que cumplieron todos los protocolos, pero hay personas que dicen eso es trampa, y tú dices no, está dentro de los protocolos, pero dentro de lo que es la cultura de los distintos observadores hay procesos que no están bien, y eso es la transición, ¿no? Entonces creo que es la suma de hacer más conciencia que somos seres humanos, de la intervención de lo femenino, y de estar cada vez más en lo que los orientales llaman en tu ikigai, en tu propósito de vida. O sea, si yo estoy en comunidad y puedo hacer muchas otras cosas. La pandemia nos ha mostrado que somos seres humanos, que necesitamos atención, y además, claro, el cambio fue muy brusco, muy radical, no había protocolos para eso, hemos tenido unos casos muy interesantes que atender, y yo que estoy muy en el área también de bienestar organizacional, ves cómo las personas han hecho conciencia de cambiar hábitos, y todo además ha beneficiado a las organizaciones, solo que claro, la organización es algo más lento para hacer cambios, ¿no? Y tienen que ponerse de acuerdo porque hay una cantidad de legislación, hay una cantidad de factores externos que hay que tomar en cuenta. Vamos a ir a un receso comercial, pero antes te quiero dejar una pregunta de alguien que nos está escribiendo por el chat del programa. Y se nos están vendiendo que el futuro viene con empresas robotizadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la cultura organizacional? Le queda poco, pero eso me lo vas a responder al regreso. Me encanta. ¿Okay? Ya regresamos, estamos con Geraldine Guedes desde México.
Enseguida regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. VIP Security es la más reconocida organización en toda Venezuela por ser líder en brindar servicios de seguridad para eventos a gran escala, logística, asistencia y resguardo de personalidades. Contáctelos en Caracas al 0212-271-1164. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Protex Seguridad 2013, Compañía Anónima. Empresa venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada. Contáctelos al 0412-012-4313 o al 0281-275-2876. Visite su página web corporacionprotex.com.be. Su seguridad es número 1. Sistema Élite de Seguridad Integral CESI, Compañía Anónima. Organización venezolana especializada en servicios de seguridad privada. Contáctenos al teléfono 0212-381-0083 y al correo electrónico cesiseguridad@gmail.com. Su seguridad es nuestra prioridad. ¿Quieres estar en forma y elevar tu sentido de defensa? Únete a Academia Vital Jiu-Jitsu, artes marciales, protección personal y fitness. Síguenos en Instagram, Academia Vital BJJ7. Visítanos en el Centro Comercial Los Campitos, piso 2, Municipio Baruta, Estado Miranda, Caracas. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR, porque lo bueno une. Ya está de vuelta con Seguridad Radio. Seguimos con Geraldine Guedes desde México. Geraldine, habíamos dejado una pregunta en el aire de uno de nuestros oyentes. Dice que nos están vendiendo que el futuro viene con empresas robotizadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la cultura organizacional? ¿Le queda poco? Y me encanta la pregunta porque esa es la pregunta que ha rodado asociada a no importa qué conversación tengamos con todo este mundo que se le llama la cuarta revolución industrial. En este momento nosotros desde el 2016 se acuñó el término cuarta revolución industrial, en donde el gran cambio es todo lo que es la inclusión de la robótica, inteligencia artificial, o sea, todo esto que tenemos a nivel de tecnología. Y cuando dices cuarta revolución industrial hay dos puntos y dicen el retorno a la humanidad. Contrariamente a lo que las personas creen y lo que pareciera que va a suceder, el hecho de que llegue toda la tecnología para hacer lo que puede hacer la tecnología de modo sistemático, rutinario, hace que lo que puede hacer el ser humano sea cada vez más tomado en cuenta y con muchísima más profundidad. De hecho, ahora se habla de desarrollar las condiciones humanas innatas y trasladarlas a competencias. Eso ¿qué significa? Es tomar la intuición humana y desarrollarla para mayor beneficio organizacional. Es todo eso que tienes tú en la creatividad y el pensamiento crítico, porque si bien es cierto, los robots pueden aprender muchas cosas, hay procesos en los cuales, como venimos nosotros diseñados biológicamente y esta interrelación que estamos hablando de cultura y como vamos creciendo y aprendiendo, no son fácilmente replicables. Entonces, el robot, vamos a hablar de talento humano. El robot se va a encargar de hacer la nómina, de hacer todo lo que es transaccional, y las personas que se ocupaban de eso entonces se van a ocupar más del talento humano y desarrollar esas condiciones innatas. Por ejemplo, el aprender a aprender, que es algo
que pareciera que todo lo sabemos hacer, pero como no sabemos qué viene en el 2030, en el 2040, por los distintos cambios y el nivel de incertidumbre donde nos estamos moviendo, parte de la pandemia, parte de la tecnología, y de que no sabemos si en 2 o 3 semanas van a estar abiertos los aeropuertos, cerrados los aeropuertos, cómo hacemos negocios. Entonces ese elemento humano es sumamente importante allí. Por tanto, la cultura toma más fuerza, solo que va a tener cambios, ¿ok? Por ejemplo, yo quiero un equipo de alto desempeño y yo tengo la creencia de que yo lo tengo que ver todos los días qué es lo que están haciendo. No, sencillamente yo voy a trabajar por resultados, me voy a conectar con ellos 2 o 3 veces por semana, todo el mundo va a hacer su trabajo. La cultura sigue permeando desde la responsabilidad y la libertad y no desde el control. Entonces son cambios que van a estar ocurriendo dentro del contexto. ¿Consideras que se ha subestimado el factor cultura cuando se trata de la gestión de riesgos de seguridad? Sí, siento que en cierta parte sí, desde el punto de vista, pero es un camino muy global de lo que tiene que ver con cultura, porque tiene que ver con la persona. Nosotros no hacemos cambios por decreto, o sea, el ser humano no cambia por decreto, el ser humano cambia porque hay algo que hace que decida cambiar, bien sea placer, bien sea dolor, bien sea una conciencia especial. Entonces, nosotros, lo que yo he visto desde mi experiencia, y ahí tú me puedes ampliar mucho más, es que colocamos unos protocolos, definimos unas políticas, pero no hacemos la interrelación, el match con ese ser humano para que entienda de verdad, porque eso es importante, que no es que a alguien se le ocurrió y que nos quieren controlar, sino que es importante para toda la interrelación. Entonces, desde allí, sí, la cultura no ha sido tomada en cuenta. Es totalmente distinto que generes tú un protocolo en la ciudad de Caracas, en una empresa, un edificio que tiene 18 pisos, a un protocolo en los llanos con una forma totalmente distinta de trabajar. Inclusive dentro de las multinacionales, por ejemplo, acá en México hay un hábito de la comida de 2:30 a 4 de la tarde, más o menos son las horas, aquí dicen la comida del almuerzo. Aquí ha habido cambios importantes y toman entonces la comida a las 11, a las 12. ¿Por qué? Porque revisan los protocolos, se hace conciencia con el colaborador, con el trabajador, de por qué es importante eso para interrelacionarlos entre distintas empresas en el mundo y podemos hacer ajustes. Entonces, así también se puede hacer en todo lo que es el proceso de seguridad, haciendo conciencia de que son seres humanos que están haciendo cambios y que algunos necesitan más tiempo que otros, más ayuda que otros, y lo que tenemos que hacer es que el liderazgo tiene que ser súper congruente en el proceso de seguridad, ¿no? Para que todo vaya permeando en esa línea. ¿Cómo se puede conformar la personalidad de las organizaciones ante el riesgo? Oye, definiendo los valores, fíjate, la personalidad que es eso que tú ves de lo que está adentro de cada quien, ¿verdad? Dentro de cada quien está los valores, la conformación genética que traemos, las creencias que traemos. Entonces, igual trasládalo eso a una organización. Entonces hay que revisar los valores de la organización, las creencias de qué es riesgo, qué no es riesgo, qué es seguro, qué no es seguro. Justo la entrevista anterior a la mía, interesantísimos los números, cómo se está midiendo, cómo se mueve la conducta. Podemos caer en el juicio de que estamos mejorando el tema de seguridad. Oye, no, pero es que la gente no está saliendo por pandemia. Entonces, cuando empiezas a revisar esos números y lo empiezas a identificar y definir como un futuro ideal, quizás decir, oye, mira, nosotros queremos comportarnos en tanto tiempo de esta manera, vas haciendo educación, principalmente educación, y en eso tú y yo estamos muy alineados. O sea, cuando educamos en el área que nosotros queremos hacer crecer, las personas hacen más conciencia en el proceso. Es cuando comienzas tú a salir a la calle cuando eres adolescente y alguien te dice que tienes que ver hacia la derecha y hacia la izquierda para pasar la calle, pero si no te lo muestran y si no te muestran el por qué, posiblemente la gente, ay, pero qué tontería, hasta que ven una consecuencia que no es la adecuada. Igualito en todos los procesos organizacionales, es hacer conciencia, procesos de aprendizaje, procesos de desarrollo y de medición de cómo vamos y de cómo nos vamos ajustando. Fíjate que hemos hablado de empresas grandes, de transnacionales, pero ¿qué recomendaciones le darías a las pequeñas empresas para gestionar la cultura organizacional? En primera instancia, que hagan conciencia que existe la cultura organizacional, y en las pequeñas empresas
aplica esta frase que a mí me encanta, que es tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. El líder o los líderes que están allí muestran cómo es la cultura y eso permea, aunque digan otra cosa, ¿no? Es como estos memes que a mí me encantan, dice, ¿cómo hace usted para que su hijo lea? Bueno, porque en nuestra casa hay libros, todos leemos, entonces evidentemente es parte de la cultura leer, ¿no? Entonces las organizaciones pequeñas tienen que hacer conciencia de que el liderazgo es mucho más impactante porque está más cercano, es la persona que da el ejemplo en el proceso, y escuchar, porque no importa que seamos una organización de 10 personas, de 5 personas, de 20 o de 30, podemos trabajar con protocolos y con hábitos de proceso de empresas grandes, podemos adaptarlo desde la flexibilidad que nos da y desde los posibles recursos que tenemos para hacer un crecimiento tipo unicornio después. ¿Por qué? Porque estamos abriendo los espacios de competencia en esto. Cuando yo te decía hace rato que ahora estamos realmente en la globalización, es que yo puedo hacer negocio con cualquier persona en el mundo, puedo aprender de cualquier persona en el mundo, de cualquier organización en el mundo. Entonces eso me lo puedo traer a mi empresa mediana y puedo visualizar el futuro, si yo quiero seguir creciendo y convertirme en una empresa mucho más grande, o si quiero seguir siendo una empresa tipo boutique, pero con las mejores prácticas de las distintas áreas que yo pueda tener. Fíjate que eso de la globalización es tan cierto que para nosotros, por lo menos en los programas de este estilo, ha sido favorable, aunque parezca irónico, el tema de la pandemia, porque si bien hemos podido realizar desde antes, hemos estado realizando comunicaciones, entrevistas vía Skype o vía Zoom, las personas están más abiertas también a ser entrevistadas bajo estas modalidades, cuestión que antes era un poco más complicado. Te voy nos quedan pocos minutos, pero quisiera conocer cuál es tu apreciación de cómo ha impactado la pandemia en la cultura organizacional latinoamericana. Ha impactado fuertemente en el sentido de que se han comenzado a revisar muchos mitos, ¿no? El primer mito, el que nos acabas de comentar, de que la virtualidad no te da esa posibilidad de conectarte emocionalmente, de hacer muchas cosas, de atender muchos temas. Yo estoy en el mundo de la virtualidad desde el aprendizaje, desde el 2011, y típicamente las cosas han sido más asíncronas, o sea, más a tiempo, no tiempo real. Y claro, desde el año pasado para acá, incluso me decían, oye, pero es que esto de la emocionalidad, todo lo puedes trasladar, evidentemente siempre es más sabroso estar cerca, pero todo lo puedes trasladar desde lo que tú quieras hacer. Eso nos ha impactado. Lo otro que nos ha impactado es hacer conciencia de las rutinas que tenemos con respecto a los horarios, las formas de convivir, las formas de manejar lo que es el control, la delegación, la interrelación y por sobre todo el hacer conciencia de respetar los espacios y los tiempos de las personas. Al principio fue muy demandante porque no había como horario para no llamar, entonces no había tiempos para comer, no había tiempos para practicar, estaban los niños alrededor, era como un pecado que estuvieras en una reunión, apareciera la voz de un niño, pero bueno, estás todos conviviendo en ese proceso y entonces hacer conciencia de que todos tenemos distintos roles y esos roles los vamos organizando y vamos coordinando. Ha venido evolucionando para bien, creo yo, y al punto de que en este momento el gran riesgo es que mucha gente no quiere volver a las oficinas. Porta que pase la pandemia, después que ya estemos todos ya liberados y entonces sí se puede hacer. Cantidad de profesionales han dicho de que ya ajustaron sus espacios y quieren hacer un cambio desde allí y están siendo más productivos. Entonces son unos cambios importantes, creo que todavía están en evolución. Para algunas empresas ha sido muy beneficiosos, para otros ha sido más retadores, pero creo que todos hemos aprendido muchísimo a hacer más conciencia de los valores internos y de los valores externos. Geraldine, un comentario final en 30 segundos. Oigan, tengan en cuenta que la cultura organizacional es como el aire que ustedes respiran, está allí, siempre está allí, solo que no lo ven. Entonces, así como están todos esos seres humanos que conviven, así que a tomarla en cuenta y a crecer juntos en todos los espacios que tengan. Bueno, señores, hemos llegado al final del programa. Me despido agradeciendo principalmente a nuestros invitados, Geraldine Guedes desde México. Gracias, Geraldine. A ti. Y Fernando Bacotti desde Caracas por estar con nosotros, a Radio Caracas Radio, a nuestro equipo de trabajo y ustedes, nuestros seguidores, quienes nos acompañen, se conectan a Conseguridad Radio. Este programa llegó a ustedes gracias a Siste Alarmas, VIP Security y FPO Arcus Group,
Protec Seguridad 2013, Academia Vital y Sistema Élite de Seguridad Integral CESI. Recuerda que puedes volver a ver nuestro programa en el canal de YouTube con Seguridad Radio. Los esperamos aquí cada sábado a las 12 del mediodía. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Arcus Group, Sisti Alarmas, VIP Security, IFPO, Protec Seguridad 2013, Sistema Élite de Seguridad Integral CESI Compañía Anónima, Academia Vital Jiu-Jitsu. RCR presentó Con Seguridad Radio, el programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. RCR 750 AM, porque lo bueno une.